Muy bien, pues vamos a seguir viendo esta carta a los Gálatas. ¿Qué les ha parecido? ¿Ya la habían leído antes? ¿La habían analizado así de esta manera? ¿O dicen más? Nos olvidó. Bueno, pues por eso estamos aquí, dándole otra vuelta. Muy bien, vamos a leer nuestro pasaje, Gálatas 3, del 7 al 14. Gálatas 3, del 7 al 14. Y bueno, este año, en esta serie hemos decidido ir numerando el pasaje o el sermón. Estamos en el número 8. El título es La maldición de la ley y la bendición de la fe. Repito, la maldición de la ley y la bendición de la fe. Vamos a leer nuestro pasaje en Gálatas 3, del 7 al 14. Dice así: Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace, refiriéndose a las obras, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has guardado, porque, Señor, estás con tu pueblo, porque nos das tu palabra, porque nos das el ánimo con tu Espíritu Santo para seguir adelante, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de todo, Señor. Y sabemos que la lucha también es en nuestra mente, como veíamos la semana pasada, este debate mental en donde queremos tener algún mérito para contigo en la salvación. Padre, ayúdanos a confiar absolutamente en ti, porque es tu obra, solamente tu obra. Sí es también nuestra responsabilidad, y es lo que veremos también el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a dar discernimiento y ver cada etapa de todas las que se dan en la hora de la salvación, que para nosotros puede ser un instante o un momento, pero según tu palabra ocurren varios sucesos en esa precisa hora. Y gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, por rescatarnos, por elegirnos, por santificarnos, por guardarnos y por enseñarnos todos los días. Gracias por tu fidelidad, porque estás con nosotros. Grande es tu fidelidad, nueva es cada mañana. Tu fidelidad y tu misericordia es que nos permite estar aquí todavía. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como decíamos la semana pasada, y quiero que también sirva a manera de cerrar esa parte para poder ver otra parte. Yo entiendo que cuando vemos por primera o por segunda vez, o por quinta o por sexta, todavía hay cierta confusión, porque como lo decía hace un momento, a veces pensamos que ocurre una sola cosa a la hora de la salvación. Bueno, es como cuando uno pide matrimonio, ¿verdad? Uno solamente está esperando que le digan a uno sí,
¿verdad? Porque si te dice no, pues ni has pensado qué vas a hacer, ¿no? Y estás ahí en ese momento nada más de ¿quieres casarte conmigo? Y te tiembla todo, y por más que la novia quiera meter su dedo en el anillo, tú estás por acá, ¿verdad? Quieres una sola respuesta y tú dices, pero ¿qué más tienes que pensar? Solo es sí o no. No tienes mucho que darle vueltas. Y por supuesto las damas aquí presentes dicen, ¿cómo que no tengo que pensar nada? Tengo que pensar muchas cosas están pasando por mi mente, y que yo te podría decir, sí, pero esto y esto y esto. O no, pero esto y esto y esto. Pero uno dice, dime sí o dime no. Ya, pero dilo ahora. Y bueno, en el caso de algunos como yo, ¿verdad? Pues nos tienen ahí esperando algunos días, semanas, o algún tiempo, ¿no? Luego les cuento. Eso es lo que uno pensaría que está pasando a la hora de la salvación. Mira, ya te expliqué, eres pecador. Estás destituido de la gloria de Dios por causa de tus pecados. Has cumplido la ley, y si has pasado tiempo explicándole a alguien, mira, la ley de Dios dice, el estándar de Dios es este, y aquel que no cumpla estos mandamientos es maldito. Suena muy fuerte, suena muy feo. Uno esperaría de Dios la palabra bendito, eso es lo que uno quiere, pero aquí lo está diciendo. Yo lo estaba asociando ahorita con un silogismo. ¿Saben lo que es un silogismo? Es parte de la lógica, y los antiguos griegos elaboraron algunas de estas cosas. Por ejemplo, un silogismo podría decir, ¿cómo podríamos decirlo? A todos los hombres les gusta el fútbol, supongamos, ¿no? Bueno, es algo, ¿no? A todos los hombres les gusta el fútbol. Juan es hombre, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? A Juan le gusta el fútbol, y ahí podríamos decir, espérate, no puedes sacar absolutos de algo así. En este caso, se puede decir, bueno, todos los que cumplen la ley son benditos. Ningún hombre cumple la ley, por lo tanto, ningún hombre es bendito. A la inversa, los hombres que no cumplen la ley son malditos. Ningún hombre cumple la ley, por lo tanto, todos los hombres están bajo maldición, para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Y bueno, ya no están los niños aquí, si no mis niños estarían así. ¡Cállate, papá! Sí, es una palabra muy fuerte, pero a lo que voy en este caso es que uno pensaría que sucede una sola cosa, pero suceden muchas a la hora de la salvación. No es nada más que te decían, eres pecador, y tú, bueno, sí, soy maldito, sí, y luego, pues aquí está Cristo, recibe a Cristo y serás bendito. ¿Quieres ser bendito? Y si nosotros salimos haciendo esa clase de evangelismo, mira, en la ley Dios te maldice, pero ¿quieres ser bendito? Solo tienes que decirle, Señor, quiero tu bendición, y ya. Si nosotros hacemos esa clase de evangelismo, ¿sabes qué? Te vas a llenar las bolsas de papelitos y de nombres y de personas que dijeron sí. Pero a la hora de la hora, esas personas llegarán al cielo diciendo, ya llegué, ¿dónde están mis asientos en el palco? ¿No estás? ¿Tú no estás aquí? Tú no eres, yo no te conozco. Pero si dije que sí, que yo sí quería recibir tu bendición, ¿por qué no me la quieres dar o qué? ¿Qué pasó? El que me revendió el boleto, ahorita que está de moda eso, pues me dijo que estaba mi lugar asegurado. Muchas cosas tienen que pasar. Si hay una respuesta superficial, es a lo que se llama el llamado externo. Estamos obligados a hacer un llamado externo a todas las personas. Ven a Cristo, pero hacerlo bien. Mira, según la ley de Dios, estás bajo maldición, o lo que es lo mismo, bajo condenación, y cuando mueras, enfrentarás el juicio eterno de Dios. La única manera de evitarlo es creer en Cristo, poner tu confianza en Él. Y ya lo dijimos la semana pasada, puedes estar todo el día, todos los días, años y años, diciéndole algo así a las personas, y verás que las personas tal vez no responden. ¿Y qué dices? Es que es muy duro. Algunas personas han llegado a decir, es que acá en nuestro país la gente es muy dura. El evangelismo no funciona porque son muy duros. Y bueno, yo quisiera hacer una encuesta
para preguntarle a toda la gente en el mundo, o los misioneros que están en otras partes del mundo, ¿allá no son duros para el evangelio? ¿Allá sí reciben la palabra en cuanto hablas? Entonces, ¿quiénes son más duros? ¿Los hindúes, los chinos, los mexicanos, los estadounidenses, los alemanes, los rusos, los australianos, los de la selva del Amazonas? ¿Quiénes son más duros de corazón? Son hombres, el silogismo. Todos los hombres están muertos. Si tú le predicas el evangelio a un muerto, no responde. Por lo tanto, nadie responde al evangelio. Están muertos. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que ocurrir la regeneración, que es cuando el Espíritu Santo nos da vida. Cuando el Espíritu Santo nos da vida eterna, nos da esa capacidad de ejercitar la fe, lo que decíamos la semana pasada, y eso precisamente me quiero centrar, y gracias a Dios el pasaje aborda esa parte, porque una vez que el Espíritu Santo nos ha regenerado, ahora sí, ejercitas tu fe. Ahora sí, por eso es que se siente, pero es que yo sí creí, es que a mí sí me dolió que me dijeran que estoy bajo maldición, y quiero creer, y estoy creyendo, y si me dices, tienes que dar un paso al frente, doy 10 pasos al frente. Tienes que aventarte en ese precipicio, me aviento en ese precipicio, lo que tenga que hacer, a donde tenga que ir, porque mi fe me impulsa a hacer lo que Dios me pide. Y si Dios me pide negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo, lo voy a hacer. Y es donde puede haber cierta confusión, en donde nos atribuimos ese mérito. Pero es como pensar que un muñequito de cuerda o de pilas camina solo. Quítale una pila. Oye, es que usa muchas, son 6 pilas. Nada más tengo 5. Con 5 funciona, yo creo, ¿no? No, necesita las 6. Ponle las 6 pilas y vas a ver que camina, que hace la función. Pero si no las tiene, por más que esté en impecable estado, por más que todos sus circuitos estén bien conectados, pues podemos decir, está muerto, no tiene esa energía. El ser humano no tiene esa energía para ejercitar su fe. Cuando el Espíritu Santo le da vida, ahora sí lo puede hacer. Muy bien. Tengo un comentario al respecto del hermano MacArthur en su Teología Sistemática. Muy recomendable este libro, es grande, es largo, no es tedioso, pero es largo, utiliza a veces palabras complejas, pero muy recomendable para todo aquel que quiera estudiar teología. Libros de teología sistemática es un muy buen comienzo y un libro de consulta para toda la vida. Dice así el hermano MacArthur: el plan de redención del Padre, el cumplimiento de redención del Hijo y la aplicación de dicha redención hecha por el Espíritu Santo. ¿Se fijaron las 3 personas de la Trinidad? El Padre planeando, decretando desde la eternidad. El Hijo ejecutando esa redención cuando vino al mundo. Y el Espíritu Santo aplicando esa redención a los hombres. Esos 3 pasos de la salvación son desarrollados uno tras otro y nos arrojan luz sobre las siguientes doctrinas. Fíjense, todo esto podría ser llamado en una sola palabra la doctrina de la salvación. Pero cuando ustedes abren ese capítulo, dicen, pues voy a empezar doctrina de la salvación. ¿Quieres ser salvo? Acepta a Cristo, ya, se acabó el capítulo. No, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas, muchos conceptos, y que ni siquiera empiezan a la hora de predicar el Evangelio. ¿Cuándo empieza la obra de salvación de Dios para con nosotros? Antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cuando ni tú ni yo existíamos, en el decreto eterno de Dios, en lo que se conoce como la elección. Después pasamos por la expiación, y el hermano dice en su libro, cuando a alguien se le pregunta en qué momento fuiste salvo, tendría que decir, él lo menciona así, hace 2000 años, cuando Cristo murió por mí, ahí fui salvo.
Yo le agregaría, pues desde la eternidad pasada, cuando Dios me eligió. Pero ya en nuestro momento de ver las cosas, dice, bueno, hace 5 años, hace 10 años, la semana pasada, etcétera. Lo ubicas en el tiempo. ¿Qué otro concepto, qué otra doctrina se ve aquí? Perdón, iba a empezar la lista. La elección, la expiación, el llamado, la regeneración, el arrepentimiento y la fe, a lo que se podría llamar la conversión, la unión con Cristo. No lo puse en una lista esta vez, hermanos, discúlpenme, ahorita se los paso. La justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y por último, la glorificación. La semana pasada solo vimos 3, que fue propiamente la justificación, cuando Dios nos perdona nuestros pecados, la santificación, cuando Dios nos va librando de nuestro viejo hombre, y la glorificación, cuando nos libra ya de todo y nos lleva a su presencia, a su gloria. Pero este preciso momento implica todo eso. La elección se dio en la eternidad. La expiación se dio cuando vino Cristo. El llamado y la regeneración se da cuando el Espíritu Santo no solamente toca a mi puerta y espera que yo le abra. Es lo que muchos creen. El Espíritu puede estar ahí. Ábreme, déjame entrar. Por favor, si tú solo me dejas entrar, puedo hacer maravillas en ti. Pero está muerta la persona que está dentro, el velador de ahí está muerto, no abre. Entonces el Espíritu Santo llega, tira la puerta, resucita ahí al que vive adentro, y entonces ya, oye, me tienes que haber abierto. ¿Voy a entrar? Sí. Tienes que ejercitar la fe enseguida. Y eso es lo que uno hace. El hermano MacArthur terminó esta frase y dice: el resultado de la gracia salvadora en los pecados empieza mucho antes de que cualquier pecador experimente los beneficios de dicha gracia, es decir, antes de la creación del mundo. La gracia redentora de Dios tiene su origen en la eternidad pasada, en el consejo soberano de la voluntad del Dios Trino. Como lo escribió Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 1:9, ese sí viene ahí. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Dios escogió desde la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos sobre la base de ¿qué? ¿De las obras? No, de la gracia. Del conocimiento previo. Algunos dicen eso. Bueno, es que Dios ya vio la película y sabe que si me predican el evangelio, yo voy a levantar la mano y entonces Él dice, sí, Él es de los míos. Pero entonces eso haría a Dios alguien que no sabe todo, sino que en el transcurso del tiempo se va enterando de las cosas. Oye, yo no sé si tú vas a creer o no. Déjame adelantarle a la película. Sí vas a creer, entonces te voy a elegir desde la eternidad. No es así. Él nos elige y entonces nosotros recibimos a Cristo en su momento, cuando Él nos hace ese llamado. Entonces Él nos llama sobre la base de nada en nosotros mismos. Es un llamado incondicional. ¿Por qué lo hace? Por su gracia, ya lo dijimos la semana pasada, por amor, porque Él quiso. ¿Todos los hombres necesitan salvación? Sí. ¿Él salva a todos? No. ¿Es entonces Dios culpable de que se pierdan los hombres? Otro silogismo, ¿verdad? Siguiendo ese silogismo, la conclusión sería sí, pero tenemos que decir, no, el hombre es responsable. Pero si el hombre no se puede salvar a sí mismo, ¿por qué es responsable? Ahí está Romanos 9, que lo estamos estudiando, meditando antes del culto, antes de la predicación, perdón. Dios nos escoge sobre la base de nada en nosotros mismos, sino que lo hace exclusivamente por el beneplácito de su voluntad para ser salvos del pecado y la condenación y para que hereden las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. Fin de la cita
del hermano MacArthur. Sí me quería detener ahí para hacer como que esa conclusión y también identificar estas dos cosas que veremos hoy en el primer punto de este bosquejo. Ya decíamos, el título es La maldición de la ley y la bendición de la fe. Punto número 1. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Dice Gálatas 3, del 7 al 9. Creo que alguien está tocando, hermanos. ¿Podrían ayudarnos a abrir? Gracias. Dice así, versículos 7 al 9. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué el autor está mencionando ahí a Abraham? Pues está hablando de una iglesia que ha escuchado el evangelio y que también está siendo atacada por los judaizantes. Y si los judaizantes estaban metiendo el concepto de tienes que circuncidarte para ser realmente salvo, ¿por qué? Pues porque es el pacto de Dios con Abraham. ¿Cómo vas a despreciar ese pacto? Pablo se ha desgastado en decir no necesariamente. ¿Puede Dios salvar a los que no se han circuncidado? Sí, porque no es por las obras de la ley, sino por la fe. Es por la fe, así que dice, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Ahí la palabra buenas nuevas es evangelio. Él anunció pro-evangelio, dice en el griego, de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En el griego naciones se dice etnos. Etnos, han escuchado esa palabra, ¿verdad? Las etnias. Etnos es para naciones, y cuando se refiere a los gentiles, ¿cómo crees que se dice? Igual, etnos, las naciones, los gentiles, desde el Antiguo Testamento, y se cumple un concepto que dicen muchas veces los teólogos o los profesores en seminario: el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo. Y cuando te vas dando cuenta, dices, es verdad, a Abraham se le anunció, en ti serán benditas todas las naciones. Se le anunció entonces las buenas noticias, el evangelio, de que en Abraham, por medio de la fe, serán benditas todos los pueblos, todas las naciones, los gentiles. Así que esta salvación no era solamente para los judíos, es para los gentiles desde tiempos de Abraham. Y dice el versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. A mí me parecía también un poco extraño que se mencionara hijos de Abraham en lugar de hijos de Dios, pero tenemos que entender a quién se le está hablando. Para el judío, Abraham es el padre de la nación, es el amigo de Dios, es quien ha sido el receptor del pacto y las promesas de parte de Dios. Sin Abraham no hay pueblo, no hay pacto, no hay circuncisión, no hay ley, no hay tierra prometida, no hay hijo prometido, no hay bendición para todos, no hay nada. Entonces, a la hora de decir, somos hijos de Abraham, pues es ya un gran elogio que se está diciendo. Pero nosotros podemos ir todavía más allá, diciendo, no solamente seremos hijos de Abraham, sino hijos de Dios. Y es los dos aspectos que veremos el día de hoy, que están implícitos en la obra de salvación: la adopción y la justificación. Son dos cosas que suceden cuando el Espíritu Santo nos regenera. Entendamos entonces, es un momento que el Espíritu Santo nos da vida. Y una vez que nos da vida, nos concede también la fe y la capacidad para arrepentirnos. Es como alguien que está en la cárcel, que pues es difícil encontrar una ilustración perfecta, ¿verdad? Pero alguien que está en la cárcel, que tiene vendados los ojos, que está muerto,
Y entonces se le resucita, se le quita la venda de los ojos y se le abre la reja. Ahora se le dice, ¿quieres ser libre? No se le dice, ¿quieres tener vida? Porque está muerto. A un muerto no se le hacen esas preguntas. Pero ya que está resucitado se le dice, ¿quieres salir? Lázaro, ven fuera. ¿Quieres salir? Y entonces con esa vida nueva que Dios te ha dado, con esa fe y con esa capacidad, con ese arrepentimiento, porque la ley se ha predicado para maldecirte, para hacerte entender que estás bajo maldición y hacerte entender que necesitas un Salvador, entonces se te dice, ¿quieres confiar en Cristo? Da un paso afuera de la prisión y vamos hacia afuera. Y entonces lo das. Yo me he puesto a pensar y a meditar, pero ¿qué pasa si alguien es regenerado y no ejercita su fe? ¿Podrá ser algo así? Yo la conclusión que he llegado, y disculpen mi ignorancia también, y si alguien escucha esto y después me tunde ahí en el YouTube o en donde sea, bueno, disculpen, lo estoy diciendo anticipadamente, disculpen mi ignorancia en eso. Yo podría pensar que es así como a veces decimos, ya me han predicado el Evangelio, ya lo entendí, quiero ser salvo, pero no me he decidido, no he dado ese paso de fe. Gracias. No he ido, no he comenzado, de verdad no he terminado por confiar en Cristo, algo me falta por hacer, y es donde tenemos esa duda. Algo tengo entonces que hacer yo para ser salvo. Bueno, Dios ya lo hizo todo, pero en ese ínter es donde también se te dice, ven, ejercita la fe. Yo creo que pueden pasar desde un segundo, en donde eres regenerado y ejercitas la fe, hasta, pues a lo mejor puedo pensar en algunos días. No más, no me atrevería a decir que una semana, ni un mes, ni mucho menos. Me atrevería a decir tal vez unos días. También por los testimonios, hay personas que dicen, es que me predicaron el Evangelio y desde que me predicaron el Evangelio no puedo dormir, me siento tan culpable, me siento que necesito tanto a Cristo, que tengo que venir a Él. Y pasa una noche y pasan 2 noches y dices, ya no puedo más, tengo que buscar a ese que me predicó el Evangelio y que me diga, ¿por qué me siento así? Y no quiero sentirme así. Si estoy condenado, entonces quiero encontrar dónde está la salvación. Entonces va y lo busca. ¿Qué tengo que hacer? Pues confía en Cristo. Está bien, voy a confiar en Cristo. Y ¡pum! Confía en Cristo. Y ya, ahora sí, todo ha cambiado. Ahora sí veo la vida diferente. Ahora sí esto y lo otro. ¿Qué pasó? No es que en ese momento haya sido regenerado. Yo podría argumentar, ya había sido regenerado desde que empezó a sentir ese dolor por el pecado, porque el arrepentimiento viene con la regeneración. Entonces solo faltaba que ejercitara su fe. Una vez que ejercita su fe, sucede lo que acabo de decir, la adopción, como dice aquí el texto, el versículo 7. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Repito, no solamente eres hijo de Abraham, sino hijo de Dios. Acompáñenme a Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13, dice así: pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Repito, pero a todos los que lo recibieron, y aquí puede haber cierta confusión, bueno, estoy recibiendo a Cristo, ¿ves cómo sí es válido esa parte? Estoy recibiendo el Espíritu Santo, ¿ves cómo sí lo tenía que recibir? Se refiere más al pueblo de Israel, o a aquellos de entre el pueblo de Israel que sí reconocieron en Cristo como el Mesías, porque dice el versículo previo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, su pueblo lo rechazó, pero también algunos que lo rechazaron al principio después lo reconocieron, como por la obra del Espíritu Santo. Otra vez tenemos que ser cuidadosos y ver que toda la Biblia tiene esa armonía y no se va a contradecir. Los que lo recibieron, bueno, lo están haciendo por el poder que Dios les está dando. Pero una vez que ejercitas esa fe, Dios entonces
te da el derecho o te adopta, por así decirlo, de ser hecho hijo de Dios. Y el versículo 13 nos da esa conclusión, que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios, hablando específicamente de la regeneración. Estos no lo hicieron por su propia voluntad, ni porque son hijos, ni porque lo heredaron, ni porque quisieron, sino porque Dios los engendró, Dios los regeneró, y es Dios quien los está adoptando. También Romanos 8, 14 al 17, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Recuerdan el silogismo? Aquí en Romanos 8 se puede ver muy bien. Si ustedes leen todo el capítulo 8, dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, los que no están en Cristo Jesús, sí hay condenación, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu son hijos de Dios, y los que no, pues no. Dice el versículo 15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Ahí también está la clave y está el punto al que nos quiere ilustrar este pasaje. ¿Cómo podemos decir, o de qué nos sirve ser hijos de Abraham? Para el judío es, pues para decir, soy heredero de Abraham. Entonces esta tierra es mía, esta promesa es mía, porque soy heredero, soy su hijo. Si no tenemos un beneficio así tangible, pues por demás, es decir, soy hijo de él, soy ancestro de Gengis Khan, y estoy por reclamar el trono del imperio mongol. Pues estás bien mongol porque ese imperio ya no está, y ¿qué quieres reclamar, no? Versículo 17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y también está Romanos 9, 8, que se leyó hace ratito. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, y ese es también el debate que mantiene el Señor Jesucristo con los judíos en Juan capítulo 8. Ustedes son de su padre el diablo. Y dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, pero ahora me quieren matar. Ustedes son de su padre el diablo. Yo a partir de ese debate entre Cristo y los judíos, yo también, ya también dejé de tenerle tanta estima a los judíos, porque antes pues casi los idolatraba un poquito como lo que mencionamos de los judaizantes hace 15 días, me parece, que tenemos una estimación exagerada por el judío, y decimos, ay, es que son casi nuestros hermanos, si tan solo creyeran en Cristo, pues les falta todo. Si aborrecen a Cristo, entonces no tienen nada, están bajo maldición. Ellos no van a ir al cielo, porque para ir al cielo es solo por medio de Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. No importa que tengan los pactos, las promesas, la ley, la circuncisión, la nacionalidad, que se parezcan a Abraham, que tengan camellos, no importa. Que vivan en Israel, que se llamen Abraham y que se apelliden como sea, no importa. Es por medio de Cristo y por medio de la fe. Así que dice aquí, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, y la promesa es por medio de la fe. Así que nosotros somos más hijos de Abraham que cualquier judío, porque tenemos la fe como la tuvo Abraham. También tenemos que ver que en esa parte el Nuevo Testamento estaba escondido en el Viejo Testamento,
Porque podemos decir, ay, qué padre que Abraham sí tuvo fe y le creyó a Dios. Y en el Nuevo Testamento, no, en el Nuevo Testamento es imposible creer en Dios a menos que el Espíritu Santo haga una obra en ti. Y en el Antiguo, no, en el Antiguo sí se podía. No, es también por obra del Espíritu Santo. Y aunque no lo menciona textualmente, sabemos que hay una regeneración de Dios en Abraham para que él haya podido tener fe. Por lo tanto, también no cuenta como una obra de la cual gloriarse. Es por fe, no es por obras. Y esta es una doctrina, la adopción, que distingue entre hijos y desconocidos. Cuando Jesús le comenta a Pedro, oye Pedro, ¿de quién cobran los impuestos los reyes? ¿A sus hijos o a los extraños? A los extraños. A los hijos no se les cobra tributo, es el hijo, es más, él será el heredero. Hablando de un reino, de un trono. Oye, pero, y ustedes pregunten o investiguen acerca de los imperios orientales, sobre todo el japonés o el chino. A veces los emperadores tenían 3 o 4 años. Y era Dios, según ellos, en la persona del emperador y se le tenía que respetar, aunque fuera incapaz de cambiarse el pañal él solo. Él era el emperador y se tenía que hacer pues lo que él decía, y bueno, y había consejeros y algunos tomaban ahí el poder. Lo vemos también en el libro de los reyes y las crónicas. ¿Cuántos de los reyes comenzaron a reinar a los 8 años? ¿Verdad? Por lo menos 2 ahí. Josías y Joram, me parece que es. Empezaban a reinar. Aquí, entonces, Dios está haciendo ese concepto. Si tú eres mi hijo, tú entonces heredas un reino. No es que yo te vaya a perseguir o te vaya a cobrar, eres hijo y heredas este reino. ¿Entendemos entonces el beneficio de ser adoptados por Dios? Es que somos hijos y es que somos herederos. Ahora, esa herencia se hereda cuando el padre muere. Nosotros tenemos un Padre Celestial que no muere. Y dices, ching, ya me quedé sin herencia, ¿verdad? ¿Cuándo la voy a recibir? Bueno, aquí es una ilustración otra vez imperfecta. Se recibe cuando nosotros morimos. Nosotros morimos, entonces heredamos la vida eterna cuando el Padre Eterno nos llama a su gloria. Ese es el primer concepto que se ve cuando uno ejercita la fe. Ejercitamos la fe y entonces somos adoptados. Segundo concepto que se ve en este texto, el orden, yo pondría primero la justificación y después la adopción, aunque realmente suceden al mismo tiempo. Aquí el pasaje pone primero la adopción y después la justificación. Segundo concepto, la justificación, ya hemos hablado algo de esto. Y les repito, me gustaría que fuera un concepto que estemos bien familiarizados con él. La justificación significa que somos vistos como justos delante de Dios, ya no como condenados. Ya la maldición de la ley ya no nos condena. Ahora estamos justos delante de Él. La fe, cuando ejercitamos esa fe, produce esa justificación. Romanos 5:8 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ejercitando nuestra fe, somos justificados, y siendo justificados estamos en paz con Dios. Ya no hay enemistad, ya no hay condenación. Y esta justificación sucede cuando el creyente recibe como bendición después de haber puesto su fe en Cristo. Aquí sí es donde decíamos, bueno, entonces algo tuve que hacer. Aquí estás depositando tu fe en Cristo, entonces recibes esta justificación y esta adopción. Pero el concepto regeneración es previo. Previo, es mérito del Espíritu Santo. Pero ahora que has despertado, ahora que estás vivo, y te dice Dios,
quiero que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y me sigas, ahora sí lo tienes que hacer tú. Tienes que acudir tú, tienes que levantarte, tienes que creer y podemos reconocer visiblemente en nuestras vidas, es que antes no quería ir a la iglesia y ahora quiero. Vengo con gusto. ¿Vienes obligado, hermano? ¿Vienes por gusto? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien te puso una pistola ahí para que creyeras? Tú creíste. Y dices, me arrepiento. Deseo creer de todo corazón, Señor. Destruye lo viejo y crea lo nuevo en mí. Santifícame. ¿Deseas la santificación? Es una evidencia de que tienes fe. Y si esa fe persevera, pues es también evidencia de que esa fe es genuina, llegó para quedarse. Para poder entender mejor estas etapas de la salvación, lo pondremos así. No recuerdo si puse esa diapositiva o no, pero lo voy a mencionar. Número 1, Dios desde la eternidad decide salvar a aquellos que elige. Número 2, Cristo es enviado al mundo, donde carga los pecados de la humanidad y muere por aquellos que Dios eligió. Número 3, el Evangelio es predicado. Y con eso vemos el llamado externo, cuando la persona te dice, pero también el llamado interno, cuando el Espíritu te despierta. O te da vida, porque también no quiero que se malinterprete, es que está dormidito, háblale más fuerte. No, está muerto, el Espíritu te da vida. Te da vida y te llama. Número 4, el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos da vida, fe, arrepentimiento y la capacidad para confiar en Cristo. Y número 5, ejercitamos la fe. ¿Cómo? Creyendo todo lo que nos dijeron, que estamos bajo maldición, entonces eso te lleva al arrepentimiento y te lleva a creer. Y entonces en ese momento eres justificado por tu fe. Eres revestido de la justicia de Cristo y ahora el Padre te ve como si fueras Cristo. Esa es la bendición de la justificación. Porque Él sí cumplió la ley y eres declarado justo en nombre de Él. Cuando tú te presentes a orar al Señor, jamás te presentes en tu nombre. Preséntate en el nombre de Cristo, pues es por sus méritos que tú estás delante de Dios. Entonces, ahora somos hijos de Dios y hemos sido hechos herederos y hemos sido justificados. Es donde cabe las posturas que dijeron en la Reforma de las 5 solas. ¿Han escuchado de ese concepto? Las 5 solas. ¿Cómo empieza? Sola Escritura. Esto es lo que la Biblia dice y nada más, no es lo que el Papa dice, no es lo que la tradición dice, lo que el hechicero dice, lo que mi conciencia o mi mente dice. Es lo que la Biblia dice y si la Biblia dice que es por la gracia de Dios y por la fe, eso voy a creer. Así que solamente la Escritura. En segundo lugar es sola gracia. Solo soy salvo porque a Dios en su gracia lo quiso hacer. No hay otra. Solo su gracia. Después, inmediatamente después es solo fe. ¿Qué se necesita entonces para ser justificado? Solo la fe. Ejercita la fe, que ya te vino cuando se te concedió la gracia. Después es... ¿Cuál es después? Solo Cristo. Muy bien, esa fe depositada. Muy bien, y el último paso, solo a Dios la gloria. Pero el paso 4, solo Cristo. Bueno, ¿en qué vas a poner tu fe? La doctrina católica dice fe más obras. Algunos otros dicen fe sin obras. Lo que dice la Biblia es fe y como resultado obras. Fe es igual a salvación más obras. O justificación más obras. Somos justificados solamente por la fe, solamente en Cristo, y esa fe va a producir obras. Y por último, todo esto es
para la gloria de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Sí, si saben, ahora el 31 de octubre celebraremos las 5 solas entonces. Muy bien, así como hemos sido adoptados por Dios simbólicamente, hemos sido adoptados por Abraham, porque así como Abraham ejercitó la fe para ser justificado delante de Dios, así nosotros hemos seguido sus pasos. Abraham es conocido como el padre de la fe. Si tú tienes esa fe y has sido justificado en Cristo, entonces eres similar a Abraham. Abraham recibió una herencia, no en esta tierra, se quedó mirando, como dice Hebreos, se quedó viendo de lejos las promesas, pero las recibió ya en el cielo. Así nosotros también recibiremos esa herencia en él. Número 2 de este bosquejo. Ya dice número 2, ¿de cuál numeración? Has dicho un número 1, número 2, número 10, número... Otra vez. Bueno, número 2 del bosquejo principal. Los que son de la ley son maldecidos por incumplirla. Y este es el engaño del judaizante. Porque te va a decir, si tú cumples la ley vas a recibir bendición. Analicemos lógicamente esto. Si a partir de hoy cumples a cabalidad toda la ley durante el resto de tu vida, lo cual, hermanos, no es que no les tenga mucha confianza, ¿verdad? Pero son iguales que yo, así que es imposible, pero vamos a suponer que lo logras. Ya con eso, Dios te va a recibir con un aplauso y toda la multitud de pie cuando llegues al cielo. Podríamos decir, ¿llegarás al cielo? Porque es entonces por obras o es por fe. Yo no dije, bueno, entiendo que los que estamos aquí tenemos fe y ahora a partir de aquí vamos a vivir de acuerdo a esa ley, ¿verdad? Pero tendríamos que preguntar, ¿y lo de antes? ¿Dónde estuvo el borrón y cuenta nueva o cómo? Oye, ¿ya pecaste antes? Sí, hombre, pero es que yo no sabía. Sí, eso le dices al de tránsito y de todos modos te levanta la infracción, ¿verdad? No se debe estacionar ahí. Sí, es que yo no sabía. Pues hay que estudiar el reglamento de tránsito. El que no sabías no te exime de haber hecho el delito. Y te levanta la infracción. O es que yo no sabía que hacer esto era de prisión o de cárcel. Pues hay que saberlo. ¿En qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? El engaño entonces del judaizante es hacerte creer que lo de atrás pues ya no importa. Y a partir de ahora, si te portas extremadamente bien, vas a recibir bendición. Aunque creo que está más el engaño del judaizante en la vida presente. Como los amigos de Job, y lo estamos leyendo en la lectura bíblica, ¿verdad? ¿Cómo es posible, Job? Algo debiste haber hecho porque a los que se portan bien, les va bien. ¿Sí? ¿Cuántas veces te ha venido el mal sin causa? A mí ninguna, porque soy un pecador. Y así puedo decir, pero es que no pequé tanto, pues lo que me venga, soy merecedor de eso. Y es más, si me viene algo bueno, es que me porté muy bien, me merezco un premio. Es la gracia de Dios y tenemos que aprender a vivir entendiendo la gracia de Dios y no esa ley de si hago mal, me va mal, si hago bien, me va bien. Eso déjaselo al hinduismo, al karma y a todo eso. Eso déjaselo a ellos. Porque tú siempre vas a incumplir la ley. Y en lugar de recibir maldición, muchas veces recibes bendición. Y que no se malentienda, como también decía Pablo, entonces hagamos males para que nos vengan bienes. Si así es la gracia de Dios, entonces ¿para qué me esfuerzo? Voy a seguir pecando y pues que me venga la bendición. No. Y otras veces es que yo me esfuerzo y nada me sale bien y me va peor y recibo la maldición de parte de Dios. Porque es real y ha pasado. Y ese es el engaño del judaizante y también de Satanás, que te quiere tener ahí esclavo. A ver, ¿cómo fue tu día? Este día pues, hay más o menos. Pues exígele una bendicioncita ahí al Señor. Tienes credenciales para presentarte ante Él y exigirle, Señor,
Ahora sí, te exijo un aumento de sueldo, te exijo que me vaya bien aquí con mi familia, que mis hijos ya entiendan y se porten bien, que me vaya bien en la vida, te lo exijo porque me porté bien. Ojo con eso, ojo con eso. Los que son de la ley, los que ponen su confianza en la ley, serán maldecidos por la misma ley en la cual están poniendo su confianza. Dice versículos del 10 al 12, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, y esta es una palabra durísima, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ojo con la palabra todo. Maldito todo el que no permanece en todas, no dice de aquí en adelante, en las que sí puedas hacer, en las que te convengan, en las más facilitas, dice en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Otra vez Pablo está diciendo, entonces ¿quieres la ley? Pues vamos entonces a la ley. La ley no admite la fe. O es una o es la otra. No, bueno, es que es la ley, pero donde no puedo, pues ahí sí es la fe. Y donde sí puedo, pues es la ley y ahí la vamos llevando. No, tú ya dijiste que es por la ley, entonces cumple toda la ley. Y desde que naciste, ¿quién puede entonces refugiarse en la ley? ¡Qué insensatez! Lo decíamos la vez pasada, la insensatez de un evangelio distorsionado. Este es el evangelio distorsionado, que necesitas poner tu confianza en las obras de la ley. Además, qué cosa tan insensata, nadie puede cumplir la ley. Dice al final, al contrario, el que las hace, refiriéndose a las obras de la ley, vivirá por ellas. O sea, ¿quién hace las obras para que viva por ellas? Nadie. 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 Esta es pues una esperanza, ¿verdad? De aquel que cumpla toda la ley, entonces será salvo. Pues hay esperanzas. Son insensatas. Es insensata esa esperanza. No es coherente, no es lógica. Es una insensatez, dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Aquel que falla en algún punto de la ley se hace acreedor de la maldición. ¿Qué es una maldición? Porque hemos hablado bastante de la maldición. ¿Qué es una maldición? Dice el diccionario del compendio del Nuevo Testamento, Kittel, son palabras que se dicen cuyo propósito es causar daño mediante una acción sobrenatural. En el libro de Deuteronomio ustedes pueden leer el capítulo 28, y es un capítulo muy extenso. Los primeros 16 versículos hablan acerca de la bendición, pero a partir de ahí hasta como el versículo 70 y tantos, habla acerca de puras maldiciones. Algunas de ellas es, por ejemplo, en el contraste, bendito serás tú en tu entrar y en tu salir, si cumples la ley. Esto para cuando se promulgó la ley para los judíos. Pero si no la cumples, entonces maldito serás tú al entrar y al salir. ¿Qué decimos cuando alguien sale de casa, verdad? Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu salir y tu entrar. Pero si tú no cumples la ley, entendiendo ese aspecto o en esa época del judío bajo la ley de Dios, si tú claramente estás desobedeciendo al Señor, pues entonces recibirás esa maldición. Ya no recibirás esa protección de parte de Dios, ni al salir ni al entrar. Bendito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu vientre. Bendita la obra de tus manos, y lo que siembres y lo que coseches. Maldito todo lo que pongas
en todo lo que pongas tus manos. Qué cosa tan horrible vivir bajo maldición. Es, en palabras más coloquiales, ser acreedor a un castigo que fue pronunciado de antemano en una ley como consecuencia por incumplirla. Es estar bajo el juicio de condenación. Y en la ley, en este pasaje también lo dice: maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Cristo. Él entonces se hizo maldición cuando estuvo en esa cruz, y lo veremos un poquito más adelante. Aquí, en este pasaje, Pablo lo está tomando de Deuteronomio 27, 26, y dice así: maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Se iban a poner en dos montes, uno frente a otro. La mitad de las tribus de este lado y la mitad de este lado. E iban a escribir en piedra estas, pues como estas bendiciones y estas maldiciones, y las iban a pronunciar. Bendito el que confía en el Señor, bendito el que obedezca esta ley, bendito del Señor el que obedezca esta ley. Y el que no, será maldito en esto, en esto, en esto, en esto. Y cuando terminen de decirlo, todo el pueblo confirmará, por decirlo así, firmará ese contrato. ¿Estás de acuerdo? Firma. Algunos comentaristas dicen: ¿pero en qué cabeza cabe firmar algo así cuando sabes de antemano que no lo vas a cumplir? Deuteronomio 28, 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, ¿y qué crees? Te alcanzarán. Nadie, por lo tanto, Pablo se esfuerza y ha insistido en muchas ocasiones: hermanos, nadie será justificado por las obras de la ley. Por más que los judaizantes quieran verlo de otra manera, lo único que produce la ley para el pecador es condenación, maldición. Jamás producirá bendición. Y ya lo dijimos, lo uno anula lo otro. Si es por fe, entonces no es por la ley. Si es por la ley, entonces no es por la fe. ¿Cuál eliges? O más bien, ¿crees que es por la fe o te vas a seguir aferrando a que es por las obras? Y aquí Pablo también juega con esa frase: el justo vivirá por la fe. No dice vivirá por las obras, no dice vivirá por su justicia. Bueno, aunque también lo menciona, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Pues anda, hazlas. Pero sabemos que nadie puede. Así que no nos queda otra que la salvación por la fe. Y gracias a Dios que haya esta alternativa. Porque si no, todo se cerraría a la pura ley. Y siendo estrictos, pues nadie sería salvo de esa manera. Nadie en absoluto. Conclusión, punto número 3. Cristo se hizo maldición para bendecirnos. Así como hay bendición en la fe, hay maldición en las obras de la ley. Cristo combina ambas. Él sí cumplió la ley, merecía bendición, pero Él cargó los pecados de todos nosotros. Así que se hace acreedor a una maldición. Y entonces, ¿de quién es esa bendición por la que Cristo trabajó? Nuestra. Dice en Romanos 8:37, en Cristo somos más que vencedores. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Decíamos aquella ocasión, es como si tú apuestas al boxeador. A ti no te pegaron. Tú
tuviste que esquivar golpes, tú no acabaste ni siquiera cansado, más que cansado ahí de estar sentado viendo la pelea, lo que sea, pero al final cobras tu apuesta, ¿verdad? Gané. Oye, pero el que peleó fue él, y tú ganas un dineral. Sí, porque le aposté a él. Es básicamente esa ilustración: en Cristo somos más que vencedores. ¿Quién cumplió la ley? Él. ¿Quién merecía la bendición? Él. ¿Quién incumplió la ley? Yo. ¿Quién merecía la maldición? Yo. Pero Cristo toma eso sobre él y nos otorga la justificación por medio de las obras de la ley que él sí cumplió. Nos otorga esa justificación por medio de la fe. Leemos versículos 13 y 14. Cristo nos redimió, y ahí está otro concepto en todo ese proceso de la salvación, que es la redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y esto, hermanos, es algo precioso que Cristo hizo por nosotros. Es también, como leímos hace rato en Romanos 9, lo que Pablo desearía hacer con sus parientes. Romanos 9:3. Porque desearía yo mismo ser anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Desearía, oye Pablo, ¿estás escuchando lo que dices? No es que él tenga un legítimo deseo de no, yo no quiero la salvación, quiero estar maldito por el resto de mi vida en el infierno. Es que él está diciendo: estaría dispuesto a recibir la maldición por toda la eternidad con tal de que mis parientes en Cristo fueran salvos. ¿Estamos dispuestos tú y yo como padres para con nuestros hijos, para con nuestros hermanos, para con nuestros padres, para con nuestra familia? Pero no se puede. Así como Pablo no podía, nosotros tampoco. Pero hubo alguien que sí lo hizo: Cristo. No es que el Señor, dales otra oportunidad, sin tan solo yo pudiera morir para que ellos fueran salvos. Cristo ya murió. Solo Cristo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Creer. Pero es que son demasiado incrédulos, no lo van a hacer. Ora. Ellos no lo van a hacer, están muertos. Y aunque tú seas condenado creyendo que con eso ya les vas a despertar ese amor por, ay sí, ahora sí me voy a portar bien. No. Están muertos hasta que Dios no haga esa obra en ellos. Así que sigue orando. Es la mejor manera como tú puedes ayudar a que ellos crean. Tampoco puedes creer por ellos. Y dice también el dicho, ¿verdad? Dios no tiene nietos. Así como Abraham fue salvo, él y sus hijos tenían que ejercitar la salvación, cada uno de ellos, y somos hijos de Abraham cuando ejercitamos esa fe. Hijos, no nietos. Hijos. Dice Pablo entonces: desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Cristo es quien se convirtió en esa maldición, de manera, y aquí entra una palabra que tal vez hemos escuchado, pero que quizá no sabemos lo que es: vicaria. ¿Has escuchado el concepto vicario? Se dice muchas veces hoy en día, es que el vicario de Cristo, qué cosa más horrible, como el sustituto de Cristo. Cristo no tiene sustituto. Podemos también, y viendo las Escrituras, decimos, bueno, nosotros somos embajadores y eso nos hace sustitutos. Pues no, porque no estamos muriendo por nadie, pero al menos estamos en cierta manera representando a Cristo ante el mundo. Bueno, pero no al grado que se quiera ver, porque entonces si somos vicarios de Cristo, o si alguien es vicario de Cristo, entonces puede perdonar pecados como Cristo. Entonces puede morir, y es lo que se hace. El concepto de la misa es el sacrificio. Hay sacrificios todo el tiempo, porque entonces ese pan y ese vino se convierte
por el poder que tiene el sacerdote de la transubstanciación, de convertir ese pan y ese vino en la sangre auténtica de Cristo y en el cuerpo auténtico de Cristo, entonces se le mata otra vez para conceder salvación a las personas, pero es un sacrificio interminable porque se hace todo el tiempo. ¿Qué no fue suficiente el sacrificio original de Cristo en la cruz? Y Cristo es el auténtico vicario. Vicario significa ahí sustituto. Él se puso como sustituto de toda la humanidad delante de Dios, porque cargó la maldición de todos nosotros, cargó el pecado de todos nosotros, y entonces se puso ahí. Y cuando Dios Padre vio a Dios Hijo ahí en la cruz, desató su ira sobre su Hijo. El hermano MacArthur menciona, Isaías 53 menciona el sacrificio del siervo sufriente de Dios, su sacrificio verdadero y perfecto que quitó realmente el pecado, cuyos sufrimientos y aflicciones no son suyos. Ese hecho identifica los sufrimientos del siervo como vicarios o sustitutos. Dice Isaías 53 del 4 al 8. Isaías 53 del 4 al 8. Notemos ese reemplazo que hizo Cristo por nosotros. Dice así, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Desde ahí ya empezó. Él las llevó, pero si son nuestras, pero Él las lleva. Y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. ¿Notaste la palabra por? Fue herido por, molido por, castigado por, y al final, y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Y aquí está la ilustración que se ve en todo el Antiguo Testamento, como cordero que es llevado al matadero. Es por eso que a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es ese cordero asociado a Levítico 16 como el cordero de la expiación, que se le cargan los pecados a él y se le sacrifica. Y dice también, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. 8, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Aquí sigue diciendo el hermano MacArthur, los elementos vicarios de los sufrimientos de Cristo son mencionados. En un aspecto penal, Él está siendo herido, molido, castigado. Es un cordero que va al matadero. El Señor mismo asocia esto cuando celebra la Santa Cena. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por Él, pero dice ahí por muchos, o sea, en beneficio de muchos, para el perdón de los pecados. Es el sacrificio de Cristo lo que logra nuestra redención. Y este concepto de redención es comprar. Es muy similar a la adopción. Claro, en la adopción tú no pagas por el niño, ¿verdad? Pagarás trámites y derechos y un montón de cosas. Pero en la redención tú sí estás pagando. Es similar a un secuestro. Quiero $1,000,000 para dejar a tu hijo. Híjole, haces lo que sea. Y vas y entregas ese dinero y te dan a tu hijo.
esperando que esté entero y que esté con vida. ¡Qué terrible situación! Aquí nosotros estábamos prisioneros, secuestrados por el pecado, aprisionados ahí. Y el rescate por de ese prisionero que somos todos nosotros, nada más y nada menos es la vida del Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Ese es el precio. Y Él lo pagó. Él pagó ese rescate. Recibimos entonces la bendición y todas las promesas de Dios por la fe, por la obra de Dios el Espíritu Santo en nosotros, al ser adoptados, al ser justificados y al ser redimidos. ¿Por qué? Porque Él se puso en nuestro lugar. En la película o en los libros de las Crónicas de Narnia se menciona una sustitución similar. Si ustedes han visto la película o han leído el libro, se ve que hay un jovencito, Edmund, que es un traidor. A pesar de que son 4 hermanos y él es hermano de todos, tiene tanta envidia y tanto coraje con sus hermanos que cuando la reina le ofrece hacerlo rey, es a costa de entregar a sus hermanos y a costa de entregar, bueno, sí, básicamente eran sus hermanos. Y ahí el rey de la ciudad, ¿cómo se llama la ciudad? De Narnia, bueno, sí, Narnia, ¿va? Aslan, representado con un león, el león de la tribu de Judá representa a Cristo. Él toma el lugar de este joven, que era un traidor y merecía la pena de muerte. Él toma el lugar de ese traidor y entonces recibe el castigo de la muerte. Ahí vemos esa redención. Él merece morir y Cristo toma nuestro lugar. Por supuesto que no tenía comparación. Es una vida humana. ¿Qué valor puede tener la sangre del Hijo de Dios? Ah, caray. Entonces, ¿tiene valor nuestra vida humana? Tranquilos, hermanos, no se emocionen. Lo tiene porque Cristo le ha dado ese valor. No porque lo tenga intrínsecamente, pero ahora que Cristo ha muerto por nosotros, entonces nuestra vida cobra un valor. Recibimos entonces esa redención. Él dio su sangre para salvarnos, tomó nuestro lugar en la cruz, tomó nuestro lugar, tomó esa maldición sobre Él para que nosotros podamos recibir la bendición. Qué difícil es pensar en el Hijo de Dios como alguien bajo maldición, hasta cuesta trabajo decirlo, que el Hijo de Dios se hizo una maldición, que fue maldito por Dios porque fue colgado en un madero y porque estaba recibiendo el castigo justo que merecen los pecados, el Hijo de Dios. Jamás asociamos al Hijo de Dios con la maldición. Jamás vemos que Él haya hecho algo que merezca la maldición. Todo lo contrario, hemos sido nosotros. Pero Él la recibió en nuestro lugar. ¿Qué tenemos que decir ante eso, hermanos? Gracias. Gracias. Y Él no quiere que ahora muramos para Él. Morir para Él, mejor vivir para Él. Y como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mientras esté en esta carne, en este cuerpo, mientras tenga aliento, alabaré al Señor. Mientras tenga vida, lo serviré. Mientras Él me dé la fuerza, lo alabaré, lo conoceré, me deleitaré en Él. ¿Cómo desperdiciar nuestras vidas en cualquier otra cosa? Ponlo en una balanza. Es un desperdicio entonces. Hagamos que nuestra vida sea para la gloria de Dios, porque el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Oremos. Señor, tú dejaste tu trono
Dejaste esa gloria que compartías con el Padre para venir a este mundo, sufrir rechazo desde que naciste. No naciste en un lugar lujoso, ni con los reflectores sobre ti. Ya te estaban persiguiendo y ya querían matarte cuando apenas eras un bebé. En pobreza, en persecución, huyendo de aquí para allá. Creciste y fuiste menospreciado. No te estimamos. No escucharon tu mensaje. Te tuvieron por loco. Aún tus propios familiares se avergonzaron de ti. No te siguieron a menos que los alimentaras o a menos que les hicieras un milagro. Padre, cargaste nuestra iniquidad sobre tu Hijo. Cristo, tomaste nuestro lugar en la cruz. Recibiste la ira de Dios el Padre que nosotros merecíamos. Recibiste toda la ira y el furor de un Dios airado sobre el pecador, esa ira implacable. Y fuiste quebrantado, azotado. Con razón clamaste desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, en específico, te abandonó. Te hizo que fueras maldición en esa cruz por amor a nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tanto amor que no merecemos, pero que al dárnoslo, queremos ahora vivir dignamente. No porque en algún sentido lo lleguemos a merecer, sino porque es lo único digno que podemos hacer para ti, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia, por haber hecho esto no solo posible, sino real. Tú no solamente preparaste la mesa y dijiste, el que quiera venir, que venga. Tú nos hiciste venir, Señor. Así como en esa parábola donde todos despreciaron ir al banquete, así también todos los hombres hemos despreciado ir a ese banquete. Y tú has tenido que salir a buscarnos, a los más miserables de entre los hombres, y nos has traído a disfrutar de ese banquete que es para reyes, que es para los ejércitos celestiales, y ahí nos has metido a nosotros. ¿Cómo no estar agradecido, Padre? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? Pues tú nos has traído a tu mesa por pura gracia. Nada viste en nosotros que fuera bueno o digno para llamarnos. Solamente nuestra maldad y nuestro pecado. Y ya lo has perdonado. Lo has castigado en Cristo. Ayúdanos, Padre, a vivir sin esa condenación encima de nosotros, porque ya la quitaste, la colgaste en ese madero. ¿Cómo viviremos entonces ahora pensando que tú nos condenas? ¿Quién es el que condena si Cristo Jesús murió por nosotros? Si tú eres el que justificas. Padre, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir deleitándonos en esta salvación tan grande, no menospreciándola, porque te costó la vida de tu propio Hijo. Ayúdanos a vivir para tu gloria, para tu honra, en cada momento, en cada aliento, y todo el tiempo que nos dejes vivir para ti, que sea vivir para ti, Señor, pues te lo mereces. Y mucho más, te mereces mucho más. Padre, te alabamos, te damos gracias por este texto que nos llena de gratitud y de gozo delante de ti, porque es una obra que solamente tú has hecho. Y que nosotros, si es que has puesto arrepentimiento de fe, es creerlo, es confiar, es caminar contigo.
Ayúdanos, Padre, ayuda a mis hermanos, ayuda a todo aquel que escucha este mensaje a tener arrepentimiento y fe y entregarse a ti para caminar contigo por siempre. Bendito seas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.